importante es el eta. El eta es la relación de las resistencias interbases, o sea, la resistencia que hay aquí, que hay a este otro lado, sobre el total. Como ven, es una relación que da un número menor que a 1, por eso está en este rango, entre 0,4 y 0,9 más o menos. Estos son parámetros del UJT. Pero lo que más nos interesa a nosotros es cuando este UJT empieza a funcionar. Empieza a funcionar cuando tenemos este voltaje de disparo, que es igual a eta veces BCC más 0,6. ¿Qué quiere decir funcionar? Quiere decir que entra a su región activa, entra a esta parte y empieza a cambiar su impedancia interna. El voltaje de disparo se puede medir, si se quisiera, entre el emisor y base 1, entre estos dos puntos. Ese es este voltaje. Cuando este voltaje llega a este valor, entonces funciona. Esta ecuación entonces para nosotros va a ser importante. El voltaje de disparo suele ser de un valor relativamente alto, pero todo depende del BCC. Aquí ponemos como si BD fuera de varias decenas de voltios, pero todo depende, ¿no? Todo depende del UJT que estemos usando. El circuito que vamos a utilizar nosotros es este. Vean, este circuito se parece al primer circuito que hemos analizado, al del sensor relé. Solo que aquí tenemos un condensador en vez del sensor, su resistencia, y aquí hay otras dos resistencias. Este condensador es un condensador de un valor que no tiene límites en realidad. Puede ser electrolítico, puede ser no electrolítico, puede ser, por ejemplo, de 1 nano, 10 nano, o puede ser 10 micro, 100 micro. No tiene límites en cuanto a su valor. Esta resistencia sí tiene un límite. Vamos a hablar de esta resistencia. Tiene un rango para el cual funciona. Al igual que en el caso anterior también, donde teníamos dos estados de corte y saturación, o lo que llamábamos con luz y sin luz, aquí también tenemos dos estados. Uno de ellos es cuando el UJT no funciona, entonces este es circuito abierto, y el otro es cuando el UJT funciona. La diferencia más clara entre estos dos está en esta resistencia interbase, es lo que decía, no es un potenciómetro activo porque cambia su valor. Esta es la resistencia cuando no funciona, lo que decíamos aquí, en el rango de 4 a 9K. Mientras que esta otra, cuando funciona, es mucho menor que la de aquí. Esto, por supuesto, se da automáticamente en forma interna en el unijuntura. Esta es la clave del funcionamiento de este circuito, el pasar de aquí a aquí. ¿Y cuándo pasa de aquí a este otro circuito equivalente? Cuando este condensador se carga al valor de disparo. Porque vean, el condensador prácticamente está entre emisor y base 1. Claro, se considera esta resistencia, evidentemente. Pero como el valor de la resistencia interna va a ser mucho mayor que esta, de eso también vamos a mencionar más adelante, entonces este voltaje es el que predomina y se podría decir que el valor del condensador en voltaje es el mismo que el de emisor base 1. Por lo tanto, se dice que cuando este condensador se carga a este valor, el UJT funciona, el UJT dispara.
Este término de disparar o no disparar va a ser muy usual de ahora en adelante. Vamos a usar mucho esos términos, que son equivalentes a decir funciona o no funciona. Dispara quiere decir que funciona, no dispara quiere decir que no funciona. Aquí, por ejemplo, para este no ha disparado todavía, no funciona todavía el UJT. Mientras aquí sí, aquí ha disparado y funciona el UJT. Todo depende de este voltaje. Entonces, el circuito armado, así como está aquí, se conecta el VCC y el voltaje en el condensador, por supuesto, es cero, como sabemos en un circuito RC. Entonces, no ha disparado porque si el voltaje es cero, no ha llegado a este valor. Empezamos por este circuito, va cargando el condensador hasta que llega a este voltaje, dispara y estamos aquí. Pero inmediatamente que estemos aquí, el condensador se descarga por este lazo. Aquí no tenía dónde descargar, ¿no? El condensador se cargaba y cargaba constantemente por la ZRC. Pero cuando ha llegado a este valor y ha disparado el UJT, ha creado este lazo, ha cesado estos puntos, entonces el condensador se descarga por aquí. Pero al descargarse, entonces su valor de voltaje se reduce, ya no es este, y volvemos aquí, automáticamente, ¿no? Todo esto que estoy explicando es automático. Volvemos aquí, otra vez el condensador se va cargando hasta llegar a este valor. Cuando llega a este valor pasamos de aquí a aquí, estamos aquí, el condensador ya tiene lazo, se descarga, volvemos aquí y así, alternativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro circuito va a oscilar o va a funcionar entre dos estados, entre que no funciona el UJT y funciona el UJT. No dispara y dispara. Eso va a crear señales aquí. En realidad vamos a tener señal aquí en el condensador, vamos a tener señal aquí en base 1, en base 2. 3 señales vamos a poder medir aquí si quisiéramos. El que nos interesa es esta señal, ya lo vamos a explicar. Pero decía que esto produce señales. Eso significa de que este es un oscilador. Esto nos da señales sin tener señal de entrada, es decir, sin tener generador, ¿no? Como ven, aquí no hay nada de un generador. Este circuito, al oscilar, va a producir las señales según los estados. Y lo que nos interesa decir es este punto. Eso es lo principal conceptualmente de este circuito. Lo voy a explicar de nuevo resumidamente. Armamos el circuito, este voltaje del condensador es cero cuando conectamos. Entonces quiere decir que el UJT no dispara. Tenemos esta red que va a hacer que cargue el condensador, se va cargando, hasta que llega a este voltaje, dispara, pasamos a este otro. Se crea el lazo para su descarga del condensador. Al descargarse se vuelve a abrir el lazo, volvemos aquí, otra vez carga hasta que llega aquí, dispara y estamos aquí y así pasamos entre estos dos. Esa es la explicación conceptual del funcionamiento de este oscilador. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende cómo funciona este circuito? Este circuito es muy importante, lo vamos a usar en varios laboratorios. Este va a ser además nuestro segundo laboratorio, ya lo vamos a ver si hoy día llega el tiempo, si no mañana. Este va a ser nuestro segundo. Es muy importante para nuestra materia. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Se entiende por qué oscila? ¿Cómo genera? Bien, seguimos entonces. Los diagramas de onda son estos. Este es en el punto de emisor, donde se ve la carga
y descarga del condensador, es lo que hemos dicho aquí. En este tiempo se va cargando, hasta que llega a este valor, si es este lazo, y rápidamente se descarga. Por eso aquí en el gráfico, este trecho es menor que este otro. En realidad es mucho menor, ya lo vamos a decir. Pero este es el punto de la señal, ¿no? Empieza aquí, empieza a cargarse, se descarga. Otra vez carga y descarga. Tal vez no descargue hasta cero. Este es un gráfico un poco exagerado, pero nos da la forma de onda. Esta es una forma de onda que más se parece a un diente de sierra. En la práctica real es un diente de sierra, ¿no? Esto es lo que se obtiene en emisor, en este punto. Si hiciéramos este laboratorio con osciloscopio, podríamos ver este punto y veríamos un diente de sierra. Pero el que nos interesa a nosotros, ya decía, es este otro. Aquí, base 1. En base 1, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en este circuito casi no hay nada, pero en este otro sí, porque este condensador se descarga por ahí y hay mayor valor de corriente. Además, como esta resistencia ha bajado su valor respecto a esta, entonces aquí hay más corriente y se crea un voltaje aquí. Ese voltaje es estos picos, ¿no? Que son de corta duración, pero son importantes para nosotros. Estos picos, estos pulsos, le vamos a llamar de ahora en adelante, son los que nos va a servir para realizar controles. Se generan, ya decía, por la descarga del condensador y además el cambio de pasar de que no funciona a funciona el UJT. Pero para obtener estos dos, y en especial este que queremos, debemos considerar estos aspectos. Estos aspectos se llaman consideraciones o condiciones que facilitan el diseño. La primera y más importante es esta, donde dice que R debe ser mayor que 33K y menor que 100K. Estamos hablando de esta R, esta. Es muy importante esta R. Entonces esta R debe ir en el rango de 33K a 100K. Estos son valores que yo he obtenido por la realización de prueba y error de este circuito con varios UJTs, ¿no? Entonces de ahí he sacado estos valores. Sin embargo, estos valores también se pueden obtener por inecuaciones que pueden verlo en el texto. Ya les vamos a enviar el capítulo 2. En ahí van a ver los valores de las inecuaciones donde se puede obtener esto. Pero para eso se necesita conocer la curva de respuesta del UJT. Me estoy refiriendo a esta curva, que no siempre es accesible. Pero si alguien puede obtener esta curva, entonces podría reemplazar estos valores que dice voltaje de valle, voltaje de pico, corriente de valle, corriente de pico y demás, y obtener el rango real de su UJT. Pero yo les doy esto como referencia y deben usarlo, les sugiero. Es muy importante. La otra condición es esta, que el RA más el RB sea mucho menor que el RBB. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta resistencia y esta otra. Y el RBB es la resistencia interbase, o sea, esta, que hemos dicho está en este rango, entre 4K y 9K. Ese es el RBB aquí, que se puede medir con tester en el UJT. Entonces, lo que queremos es que este voltaje, como hace unos minutos decía, sea mucho menor que el voltaje emisor base 1. Y por eso todo va a estar controlado por el voltaje de carga del condensador, ¿no? Entonces, es una condición que vamos a cumplir y nosotros de ahora en adelante
A esos valores les vamos a dar de 220 ohmios. Este va a ser 220 ohmios y este también. Y no nos vamos a volver a preocupar de esos. ¿Por qué va a ser 220 ohmios? Porque la suma total hace 450 ohmios, o sea, casi 0,5K, que es mucho menor que este extremo del rango, que 4K, ¿no? Entonces estamos cumpliendo esto y así nos evitamos el tener que estar diseñando estos valores. De ahora en adelante, entonces, para nosotros este es 220 ohmios y este también. Y no nos vamos a preocupar más. La razón ya la sabemos. Queremos que este voltaje, esta resistencia sea despreciable frente a la resistencia interbase, que es 4K. Por eso estamos poniendo 10 veces menor, 220 ohmios, ¿no? Esas son la segunda condición que hace que podamos tener un diseño mucho más simple que el que tendríamos si consideráramos todo el circuito. Ahora, explicaremos esta parte de los tiempos, el tiempo de carga y el tiempo de descarga. El tiempo de carga, como se ve en el dibujo, que está marcado con X, es mucho mayor que el tiempo de descarga. En realidad es muchísimo mayor, ¿no? Si me permiten dar valores, digamos que esto dura 10 segundos, este dura 1 segundo, algo así, ¿no? Porque la descarga del condensador es rápida, ¿no? Por eso es de que estos tiempos tienen mucha diferencia en cuanto a valor, ¿no? El periodo de la onda sería la suma de estos dos, por supuesto, X más Y. Pero como Y estamos diciendo es mucho menor que X, entonces el periodo se considera solo a X, como si fuera ese el periodo total de la onda, ¿no? Eso lo ponemos aquí. Vamos a analizar este circuito, a no ser que haya alguna pregunta hasta aquí, de cómo se han generado estas ondas, especialmente esta, que es la que nos va a servir. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, analizaremos el circuito. Como es un oscilador, en todo circuito oscilador lo que interesa es la frecuencia de oscilación. Queremos saber cada cuánto se genera estos pulsos. Y en nuestra materia, más que frecuencia, nos va a interesar el tiempo. Pero si sabemos frecuencia, sabemos tiempo, ¿no? O al revés. Sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, eso vamos a usar, ¿no? Este T que estamos poniendo aquí es el inverso de la frecuencia. Si alguien nos diría qué frecuencia tiene, nos bastaría sacar el inverso de este y tenemos. Pero nosotros más vamos a hablar de tiempos, ¿sí? Y más que todo en segundos, ¿no? Si cada 2 segundos, cada 3 segundos, cada 5 segundos, así. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para controlar, por ejemplo, motores o focos. Y eso quiere decir que estos tiempos siempre van a andar en el orden de segundos, minutos o más, ¿no? Porque no pueden andar en el orden de milisegundos, porque nadie prende un foco por 1 milisegundo, ¿no? Ni siquiera lo vamos a ver. O tampoco nadie puede activar un motor por 1 segundo. El motor no va a tener tiempo para funcionar, ¿no? Entonces siempre hablamos de varios segundos, 3 segundos, 5 segundos y así sucesivamente. Entonces este T que estamos poniendo aquí, el tiempo de la carga del condensador hasta que da el pulso, va a ser generalmente de segundos, algunos o varios segundos. Todo el análisis se basa en el concepto de la explicación del circuito, de cuándo pasa de aquí a aquí, ¿no? Hemos dicho pasa de aquí a aquí cuando el voltaje del condensador,
Se iguala a esto y entonces el UJT dispara y pasamos de aquí a aquí. Ese es el tiempo que nos interesa, ¿no? ¿Y cuándo llega a este voltaje? Llega cuando el condensador ha cargado hasta ese voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es esto, el análisis de esta forma de onda. Empezamos aquí, empieza a cargar, 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 hasta que llega al B de disparo. Este B de disparo, entonces va a ser igual al B del condensador, por eso escribimos esto, B de disparo igual al B del condensador. ¿Cuál es el B del condensador? Es esta, la carga de un condensador, 1 menos C a la menos T sobre RC por BCC. ¿Y cuál es BD? BD es esto, desde la ecuación que hemos dicho que es la que hace disparar al UJT, esta. Y igualando esas dos ecuaciones, esta con esta, despejando esta T, obtenemos esta ecuación. Esta ecuación aquí dice logaritmo natural neperiano, diré, de BCC sobre BCC menos BCC por 1 menos Z menos 0,6. No sé si ahorita ustedes pueden calcular este logaritmo. Pónganle a este 10 voltios. Aleta pónganle 0,6 o 0,65 mejor y calculen esto. Repito, pónganle al BCC 10 voltios y aleta 0,65 y calculen el logaritmo neperiano. A ver, háganlo por favor, los que puedan, los que tengan su máquina a su lado. BCC 10, este también es 10 y esto es 1.23. 1.23. Vean, lo que estamos haciendo al pasar de esta ecuación a esta, donde lo que hemos hecho es despreciar esto, o sea, igualarlo a 1, estamos cometiendo un error del orden del 23%. ¿No? Obviamente es un error relativamente grande, ¿no? Que un matemático generalmente no acepta. Estamos haciendo eso que está escrito aquí, ¿no? Estamos diciendo que todo este paréntesis en logaritmo es casi 1, y por eso solo queda RC. Entonces decía, aquí estamos cometiendo un error relativamente grande. Este error tenemos que compensarlo, pero lo vamos a hacer cuando apliquemos ya el circuito en la práctica. Recordemos que hay un error. Esto es lo que se llama una aproximación grosera. De esta ecuación a esta. Pero es muy útil para nosotros. Y además vamos a ver cómo podemos corregir ese error. Eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de diseño. Ustedes tienen que hacer algo similar como esto para el segundo laboratorio. Es algo elemental, van a ver. Lo que nos dice este ejemplo de diseño es diseñar este circuito para 5 segundos. ¿Qué quiere decir 5 segundos? Quiere decir que cada 5 segundos salga un pulso. A eso se está refiriendo con los 5 segundos. Es decir, que 5 segundos tarda el condensador en cargar al voltaje de disparo. Y entonces cuando llega ahí, dispara y sale un pulso. Se descarga, otra vez carga y sale otro pulso y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos piden diseñar para 5 segundos. Como tenemos una ecuación, una sola, este T es 5 segundos, pero aquí hay dos incógnitas, uno de estos debe ser dato. Generalmente escogemos el condensador, entonces nuestro condensador escogemos de 100 micro, dato.
Y hemos dicho que el condensador puede ser de cualquier valor, puede ser electrolítico, 10 micro, 1 micro, 100 micro, 200 micro, más todavía, o puede ser no electrolítico, puede ser de 1 nano, 10 nano, 100 nano, puede ser hasta 100 pico y qué sé yo. Cualquier tipo, no hay restricción. Aquí nos damos este dato de 100 micro y calculamos, despejamos del T de esta ecuación el R, T sobre C, reemplazamos y obtenemos R 50K. Y listo, eso es todo en el diseño. No hay nada más que hacer. ¿Por qué no hay nada más que hacer? Porque el circuito es este. Y hemos dicho esto es 220 ohmios, hemos dicho no vamos a tocar eso, y hemos explicado por qué son 220 ohmios. El C ha sido dato y hemos calculado el R y con eso ya tenemos el circuito para probar. ¿Se entiende el diseño? ¿Hay alguna duda tal vez? No hay dudas, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de R y podemos armar el circuito. Ahora, este circuito nosotros lo vamos a armar así, como este. Este es el segundo laboratorio. Vean al circuito que acabamos de analizar, le estamos aumentando un LED en paralelo con de base 1 a tierra. Este LED, como notarán, no tiene resistencia de protección. No es necesario porque el valor de voltaje aquí no es muy alto, no pasa de 5 voltios. Entonces no necesita protección. Este LED solo para nosotros es un señalizador, nos avisa cuándo, en qué momento se da el pulso, este otro. Cuando se da ese pulso, entonces habrá corriente y se encenderá el LED. Luego se apagará inmediatamente porque el pulso, como ven, dura muy poco. Entonces el LED hará como una especie de destello, así. Y destellará, y si estaría bien el circuito, debería destellar cada 5 segundos. Pero como decíamos, hemos cometido un error grosero, una aproximación grosera. Entonces, lo que vamos a hacer, si necesitáramos, para los laboratorios que me van a presentar, no necesitamos hacer la calibración, pero yo les voy a mostrar cómo se hace. Y así, cuando necesiten exactitud total, lo van a poder realizar. Para este caso, vamos a usar un potenciómetro de 100K. Y hemos dicho los valores son 220 ohmios, 220 ohmios, así. $220 ohmios, 220 ohmios, nuestro LED, eso no tocamos. Aquí están los 100 microfaradios, un electrolítico. Y aquí hemos calculado que el R debe ser 50, aquí está. Pero para hacer la calibración voy a usar un potenciómetro de 100. Siempre hay que usar un valor mayor al calculado, ¿no? Para calibrar. Entonces, de ahí es que sale este 100K, que es mayor que el de 50, calculado. Ponemos esto en la mitad, el potenciómetro, o sea, en los 50K que debería ser. Conectamos este y al momento de conectar tenemos que ver nuestro reloj. Vemos nuestro reloj y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que a los 7 segundos se prende. No a los 5 que queríamos.
Y entonces se va a prender cada 7 segundos. No es lo que queríamos. ¿Por qué se ha prendido a los 7 y no a los 5? Porque este ha tardado más en cargarse. Esta curva ha ido tardando más hasta llegar al BD, más de los 5 segundos. Por eso es que se ha prendido a los 7 y no a los 5. Porque este ha tardado más en cargarse. ¿Y por qué ha tardado más? Porque la carga de un condensador depende de su tau. ¿Y cuál es el tau? Este, RC. Entonces quiere decir que el producto de estos valores era más de 5, en este caso 7. Entonces uno de estos hay que reducir para que se quede en los 5 que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro potenciómetro que estaba en la mitad lo movemos hacia abajo para que se reduzca un poco, o sea, hacia la izquierda. Y otra vez conectamos esto. El momento que conectamos, otra vez ponemos el reloj a la vista y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y a los 4 da. ¿Por qué ha dado antes? Eso quiere decir que lo hemos rebajado mucho, porque así más rápido de lo que pensaba. Entonces lo que hay que hacer es otra vez mover esto un poquito a la derecha, girarlo, aumentarle, y es casi seguro que otra vez conectamos vemos el reloj, y a los 5 segundos va a prender el LED. Con 2 pruebas, exagerando 3 pruebas que hagan, que no les va a llevar más de 3 minutos, ni menos todavía. Ustedes lo colocan al circuito en 5 segundos, clavados, ¿no? Y así tienen la exactitud que quieran. Ahora estos circuitos no se arman pues con potenciómetro, eso es para calibrar. Entonces lo que tienen que hacer después de que ya está bien esto en 5 segundos, lo desconectan el potenciómetro, miden su valor con tester y ya saben qué valor hay que poner aquí. Ahora, si ocurriera el otro caso, que conectamos, cuando este está en 50K, conectamos, vemos el reloj en el primer intento, ¿no? Y vemos que a los 3 segundos se prende el LED, entonces ya quiere decir que tenemos que girarle, aumentarle para que se tarde un poquito más hasta los 5. ¿No? Entonces, ocurra lo que ocurra, que se adelante o que se tarde más, ya sabemos cómo calibrarlo, cómo ponerlo en el valor que queremos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende cómo calibrar? Esto sirve especialmente cuando realicen proyectos, porque en los proyectos hay que tener bastante exactitud. En nuestros laboratorios, a mí mucho no me va a interesar el que sea así de exacto. Lo que me va a interesar es que funcione. Lo que yo quiero es que armen el circuito y quiero ver en su grabación que este se prenda cada cierto tiempo. Que sea cada 4 segundos, cada 5, cada 6, no me va a importar mucho. Lo que quiero ver es que funcione el circuito. Y funcionar quiere decir que emita pulsos. Y esos pulsos hacen que se prenda este LED. ¿Bien? Este valor de los 5 volts, si quieren, lo pueden usar, y hemos dicho sería bueno estandarizar, pero también pueden usar otros valores, 9 voltios, 12 voltios. Este es nuestro segundo laboratorio. ¿Hay alguna pregunta? Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Pero, como siempre digo, ¿hay alguna pregunta? Pueden usar este transistor, el 2N2646. Es el que han conseguido en el anterior semestre. Ahora, si tuviesen por casualidad ustedes unijuntura, usen el que tengan. No es obligatorio esto. Si en el mercado les ofrecen otros códigos, también pueden usar. No, este es solo una referencia, por si acaso, solo es una referencia. Estos transistores cuestan relativamente altos, debe estar en unos 12 o 15 bolivianos. Necesitamos para nuestros laboratorios
tos. Así que cómprense y hay que armar el circuito con mucho cuidado. No hay que equivocarse especialmente entre las bases, porque eso cuando conecten el BCC puede dañarlo al UJT y no vale la pena, ¿no? Porque cuesta plata. Entonces, lo que tienen que hacer es comprarse el unijuntura, ya sea este o cualquier otro, o si ya tienen ese unijuntura, averiguar bien en sus datasheets mediante internet o manual cuál es cuál en las terminales. Es muy importante para no dañar el UJT. Bien, ¿alguna pregunta? Con eso terminaríamos por hoy. ¿Hay alguna duda? Mañana seguimos hablando de este capítulo. Sí, adelante. Los apuntes, ¿en dónde los va a pasar? En este mismo lugar donde he ido mandando las fotos de todo el capítulo 1, todo. Ahí mismo va a estar. Hoy día mismo voy a enviar esto de este capítulo. ¿Algo más? Y si cualquiera quiere que le mande en forma particular, también envíeme su mensaje. Dígame, no lo veo claro, yo le vuelvo a mandar ahí la foto. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Mañana continuaremos hablando de este capítulo. Mañana acabaremos capítulo 2. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante.